Los que han estudiado, se han documentado, saben que Cristóbal Colón, el italiano, no fue el descubrió a lo que hoy le llaman América, mal llamado América, que por el predominio de un gran imperio, los mexica, este continente debería llamarse Anáhuac. En el año 1105, no recuerdo ahorita, no tengo a la mano lo que he leído, llegaron los vikingos bajando por Groenlandia, Canadá, lo que hoy es Estados Unidos y a México. ¿Y por qué no pelearon? ¿Por qué no hicieron llorar a, como a los inglesitos, ¿no? Los hicieron llorar, los hicieron como quisieron, porque eran guerreros, tenían necesidad de conseguir oro y plata para comprar alimentos porque sus tierras no son productivas. Pero cuando llegaron a México era el esplendor tolteca. Y los toltecas fueron una gran inspiración para los mexicas, que primero se llamaron aztecas. Entonces, aquí en México no había ni alcoholismo ni nada de estupefacientes. Entonces el jefe vikingo se pone una borrachera de no sé cuánto, no recuerdo ahorita, y es mal visto por los toltecas o los mexicanos, y es cuando lo corren. Pero el furioso dice que regresará a recuperar estas tierras, y quedó escrito en la historia, porque no éramos como ellos. Los vikingos eran analfabetas, no sabían más que tallar madera. No, aquí se llevaba todo un control muy exacto, mejor que el INEGI, que el INE y todas las pendejadas del gobierno actual. Entonces, ese fue una equivocación, una confusión de Moctezuma, el hombre más poderoso del continente que hoy se le llama América. Cuando ya otros sabían, la gente común sabían que no eran los vikingos, que no era el Quetzalcóatl quien había regresado, porque lo describen como hombres altos, rubios, fuertes, guerreros, y llegan los iberos, que no son una raza, son una multifusión de razas. Y no son los super guerreros altos, fuertes, ni todos eran rubios, ni barbados, chaparros, panzones. Y bueno, lo único común es
que tenían es que se alcoholizaban. Entonces, ese fue el error de Moctezuma. Los peores enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, el príncipe, el hijo del Hueytlatlani de Tlaxcala, de Xicoténcatl, Xicoténcatl, Xocoyotzin, se dio cuenta que no eran y propuso aliarse Tlaxcala con los mexicas. Y si los tlaxcaltecas vencieron a los ninjas, pero nunca pudieron con los mexicas. Imagínense si los españoles hubieran aliado con los mexicas que gobernaban desde el norte hasta Centroamérica, y Cortés quería traicionar a la corona española, pero no supo actuar, le ganó la ambición. Que un hombre contradictorio que según las leyes de entonces estaba condenado a muerte por infidelidad con su esposa Catalina, y que finalmente cuando llega a la península de Yucatán le entregan a la Malinche y él se la entrega a uno de sus soldados y después se casa con ella. Me imagino que era una mujer muy hermosa y tiene un mestizo, Martín Cortés, a quien reconoce como su legítimo hijo. Y había dos españoles ya conviviendo con los mayas, Pedro de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Pedro de Aguilar decide traicionar a los mayas y sirve como traductor con la Malinche, del maya al náhuatl y del náhuatl al español, al castellano específicamente. Pero Gonzalo Guerrero no. Gonzalo Guerrero, al contrario, les dice la forma de pelear de los europeos, de la traición, sin códigos de honor, y ayuda a los mayas a defenderse de los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Moctezuma, temeroso de que fueran los vikingos que habían regresado, le da el paso a Cortés como huésped, porque la gran Tenochtitlan era impenetrable. Ni Leonardo da Vinci logró hacer lo que Netzahualcóyotl hizo. Leonardo da Vinci, considera un genio, fue opacado en ese aspecto por el Tlatoani de Texcoco, sí, con puentes que aguantaban, según Bernal Díaz del Castillo, 20 caballeros en paralelo, pero ligeros de desmontar, o sea que no podían cruzar. Pero como fueron invitados, estuvieron 11 meses Cortés y Moctezuma hablando. No se sabe qué hablaron, porque todo eso lo borraron los frailes españoles. Lo cierto es que Cortés quería traicionar a Carlos V y por eso mandó a un espía, a un fraile espía, al que Cortés dio muerte para que no le informara.
y Xicoténcatl, Tlatoani de Tlaxcala. Estaba dudoso, pero su hijo, Xicoténcatl Xocoyotzin, o sea, el príncipe, eh, él había vislumbrado la perdición de nuestra cultura, de nuestra esencia de mexicanos, al caer la gran Tenochtitlan, caía todo el Anáhuac. Y Xicoténcatl Xocoyotzin trató de convencer a los jerarcas tlaxcaltecas de que era mejor la unión con sus enemigos, los mexica. Y si los tlaxcaltecas vencieron a los ninjas, pero los tlaxcaltecas jamás pudieron con los aztecas, imagínense el poderío guerrero que tenían entrenados desde la infancia. Y si Cortés quería traicionar a España y no hubiera hecho lo que hizo Pedro de Alvarado, asesinar a guerreros desarmados, niños, ancianos, mujeres, lo que enfureció a los mexicas. Tal vez la unión de esos españoles que fueron enviados porque en España ya no tenían nada que perder, no tenían nada, no tenían ya nada que perder y aquí mucho que ganar. Si hubiera sido inteligente Cortés, hubiera convenció a Moctezuma y la unión del hombre más poderoso de América con Cortés hubiera sido la invasión no solamente a la, al reino de Castilla y de León, sino a todos los reinos de la Hispania, que así nombraban los romanos a sus súbditos, a los vencidos por los romanos, y creo, que hubieran conquistado al mundo, ¿no? Si Moctezuma hubiera ordenado la unión con los españoles, el pueblo español ha sido maltratado por su gobierno, por su rey, por el obispo, por los de siempre. Hubiera sido la oportunidad de librarse de esos parásitos y no sé qué hubiera pasado. Lo que sí sé es que la unión de los españoles que vinieron a la náhuac, o sea, lo que hoy es México, que llegaba hasta Centroamérica. La fusión, la enseñanza de la navegación, porque aquí había ingeniería muy avanzada,
hubieran construido tal vez no carabelas, sino barcos mucho más gigantes e ir a Europa. Creo que eso es lo que hubiera pasado. Pero bueno, finalmente la pobre de Cortés está aquí en el Hospital de Jesús, donde precisamente lo recibió Moctezuma. Está arrodillado en una pared del Hospital de Jesús, en el centro histórico de México, olvidado. Pero sí, como me comentó un amigo español, si nos hubiéramos fusionado España y México, si hubiéramos sido más grandes, porque en esos años España era más potente que Inglaterra. Tenía más barcos, más poderío. Pero bueno, creo que de los dos lados hubo errores y los verdaderos mexicanos, la mayoría somos hispano-mexicanos, ¿no? Ya después se vinieron el batallón San Patricio con los irlandeses, escoceses y otros europeos. Pero no hubiera sido posible ya con diversas culturas, por decir, a que hubieran sido dos, los mesoamericanos, o sea, México y, y españoles, conquistar. Ah, repito, no creo que se hubieran quedado conformes con conquistar a la Iberia, sino a toda Europa, por la excelencia guerrera y el valor de ambos bandos.